Luego de unos cuantos percances técnicos, estamos aquí para la gloria de Dios y seguimos estudiando el versículo 9. Espero que se recuerden un poco que decía el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Así que les invito a que abran la Biblia y comencemos a leer juntos. Apocalipsis 1, versículo 9, y dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe con vosotros en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ahora yo quiero hacer una breve pausa en esa palabra reino. Y es que muy poco de nosotros podemos relacionar esa palabra con el Shabbat o el Sabbat. Y cuando viene esa palabra Shabbat, que significa el día de reposo, ¿cómo nosotros como cristianos podemos relacionarlos con este reino que va a ser establecido? Y se los explico claramente y de manera concisa, porque existe una relación. Y esa relación comienza cuando el hombre fue creado en el sexto día, que en este caso sería el sábado. En Génesis 1:26 aparece. Y cuando Dios nos creó, fue para que tuviéramos una comunión con Él. Cuando Él sopló su espíritu a través de nosotros, se estableció su reino en nuestras vidas. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos y creamos una estructura de reino, no. Él ya tenía un reino y nosotros fuimos esa manifestación de lo que Él quería hacer. Y aquí la relación entre ese Shabbat con el reino que está hablando Pablo en este versículo. Qué hermoso en nuestro Padre, que desde el comienzo hasta el final Él hace todo perfecto y todo se relaciona. Si nos volvemos entonces a cómo vivía Adán y Eva, ellos vivían en una constante relación con Dios y en donde el reino y el plan de Dios funcionaba a la perfección. Así como aquel reino funcionaba antes del pecado, asimismo ese reino va a funcionar cuando Jesús vuelva y sea instaurado o establecido ese reino que nunca pasa y que nada lo destruye. Entonces ese reino que dice Juan está asociado con el Shabbat y asociado cuando fuimos creados y su reino funcionaba en nosotros. Ahora, el propósito del reino de Dios es restaurar esa relación, ese estado original que tenía el hombre con Él. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy a lo largo de estos versículos. Este jardín del Edén también es considerado como el huerto del Señor, que también significa el reino. Así que pasamos al versículo 10. Dice: Y estando en espíritu en el día consagrado del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. En otra versión, en lugar de decir en el día consagrado al Señor, dice en el día del Señor. Y ahí tenemos que hacer una pausa. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en el día consagrado al Señor o en el día del Señor? Lo primero que me vino cuando leí la versión de la Biblia textual, la BTX, fue en el domingo. Pero cuando me fui a la Reina Valera, contrasté y era el día del Señor y para mí era un día de juicio, el día del Señor. Pero a la medida que fui leyendo e investigando, ese día consagrado desapareció por cuanto en Apocalipsis habla de que el Señor va a destruir lo malo y va
va a establecer ese plan perfecto. Entonces, ese día del Señor, en otras palabras, significa el día del juicio. Juan estaba viendo el día del juicio, estando en espíritu. Estaba conectado con Él a través de una relación. Y estaba viendo los acontecimientos que están prontos a ocurrir. Ahora, me preguntas que ¿cuándo va a ocurrir exactamente? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No sabemos ese día exactamente y tampoco se puede decir que va a ser un domingo, porque en otras versiones dice que es el día consagrado del Señor. Y usualmente nosotros consagramos el domingo y vamos a la iglesia. Entonces no podemos decir qué día es específicamente, tampoco podemos decir que es un domingo, pero de lo que sí tenemos entendimiento y podemos confirmar que va a ser el día del juicio. En Lucas 14, también si buscan Lucas 14, si leen todo ese capítulo, pueden darse cuenta que él habla de este día del Shabbat como el establecimiento del reino. Y todo lo que está escrito anteriormente en la Biblia, Juan lo confirma luego de que tuvo esta visión. En Génesis 1, también vemos que ese reino fue establecido en nuestras vidas por medio del soplo, el aliento de vida que Dios nos dio. Ahora, el versículo 10, grita por todos lados el orden de Dios. Y el orden de Dios que era establecido en Juan, porque si Juan no estuviera en espíritu conforme a lo que dice la palabra, él no hubiera visto esto. Entonces, Juan estaba viendo ese establecimiento y ese orden divino en su vida, y por esta razón a él se le fue mostrada esta visión, porque estaba viviendo en espíritu, a través del espíritu, y no conforme a la carne. Ahora, si también nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, podemos ver el orden divino de Dios en nuestras vidas, porque no solo fue apartado para Juan y para sus discípulos, sino para todos aquellos que decidan vivir una vida agradable a Dios, una vida a través del Espíritu. Así que tú, el día de hoy, si quieres ver ese orden divino, aquel que fue planeado antes del pecado, yo te invito el día de hoy a que le pidas a Dios que tú quieres ese reino en tu vida, ese divino orden en tu vida, siendo sincero y con un corazón contrito y humillado. Ahora, seguimos con el versículo 10. En esta parte del versículo no cambia en algunas versiones y dice así: oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Muchos de ustedes conocen el shofar, que en múltiples videos de músicas cristianas aparece ese sonido potente que retumba de trompeta, de shofar. Ahora, en la antigüedad, el shofar solamente se utilizaba cuando había que anunciar algo importante o cuando había que recibir a alguien importante, o ambas. Pero en este caso, en este versículo, no tiene nada que ver. Aunque sí, la voz de Dios es como de trompeta, claro que sí, en este versículo está anunciando más bien la provisión de Dios. Entonces el shofar es Jehová. Dios va a anunciar y va a anunciar al mundo, a todas aquellas personas que lo aceptaron. Él va a proveer a Jesús, porque Jesús fue la provisión para cada uno de nosotros, con el cual tenemos entrada libre al Padre, tenemos salvación y tenemos esa comunión porque Él la restauró por medio de su sacrificio. Así que, conforme a lo que tengo escrito,
dice así. Entonces, Jehová es el shofar y Jehová ha provisto para que sea cumplida su voluntad. Muchos dicen, pero ¿qué voy a hacer ahora? No sé qué voy a hacer en el futuro. Tengo miedo de lo que va a venir. Este libro de Apocalipsis me da muchísimo pavor. No quiero tocarlo, no quiero leerlo, me confunde. Pero les digo algo, mis queridos hermanos. Ya Dios nos dio todo a través de Jesucristo. Y Él nos da esa seguridad de que no importa lo que pase, Él va a estar con nosotros. Y porque Él va a estar con nosotros, no tenemos que preocuparnos de las cosas venideras, para nada. Sino más bien estar gozosos de lo que se le mostró a Juan en este libro, es para cumplir su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Ya Dios ha hecho lo necesario para que seamos fieles. Así que estás siendo fiel a Dios con la gran provisión que se llama Jesús. ¿O cómo estás teniendo tú esa relación con Él? ¿Estás usando la gracia de Dios? ¿La estás pisoteando? ¿O la estás viendo como algo provechoso para, en este caso, tener una conexión con el Padre y poder así caminar con Él siendo fiel en las buenas y en las malas? Porque al final esto es cuestión de compromiso. Si quieres ser agradable a Él, tienes que tener un compromiso real con Dios. Y es por eso que debemos entender la Biblia y Apocalipsis conforme a la perspectiva de Dios y no conforme a nuestra perspectiva, porque es muy fácil leerla y decir, bueno, conforme a los cálculos que tengo en Daniel y otros cálculos según los acontecimientos, yo puedo decir que el día del Señor, el día consagrado del Señor va a ser tal día. Y si puedo leer esta Biblia y comenzar a ver los acontecimientos mundiales que se están cumpliendo, yo puedo decir que me tengo que preparar desde ya para estar listo ahora. O no me tengo que preparar porque si viene todo esto, yo me puedo construir una casa subterránea como están haciendo los ricos y así no importa que todo esto acontezca, yo voy a estar preparado. Pues no. Cuando tenemos a Jesús y entendemos y tenemos relación con Él, se nos abre el entendimiento de que esto tiene que pasar sí o sí. Y de que ya Jesús hizo lo suficiente para que seamos obreros aprobados, para que seamos fieles a Él y para que esto nos resbale. Y porque en estos tiempos el que no tenga a Jesús va a ser fácilmente movido, va a ser fácilmente destruido, engañado, va fácilmente a apostatar de la fe o rechazar a Jesucristo abiertamente. Así que aprovechemos esa provisión que Jesús es el Espíritu Santo con amor, para que cuando todas estas cosas pasen, estemos más que seguros en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el versículo 11 que dice así, que decía, escribe lo que ves en un rollo. Esta es la otra versión. Por cuanto aquí no aparece esa parte, lo leo en la Reina Valera, que dice así, que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y esto lo hablamos anteriormente en el live anterior. Y vamos a ver otra manera de entender esta frase en Isaías 48:12, que dice aquí, así, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Y si leen esta frase o este capítulo entero, van a poder entender su fidelidad. Porque si este Ser Supremo, este Dios Todopoderoso, se encuentra fuera del tiempo y aún así Él cumple su palabra a lo largo de los años, es porque es fiel. Es porque es fiel y es omnipotente y como Él dice, yo mismo soy. En Venezuela decimos, yo mismo soy. Es decir, tienes que confiar en mí, ya me conoces, yo mismo soy. Yo mismo soy. El primero y yo también el último. Y
esto se lo dijo al pueblo de Israel en plena infidelidad, en los tantos altibajos que tuvo, en este caso, Israel con el compromiso, con ese pacto que había hecho con Dios, que lo incumplió muchísimas veces. Dios nos buscó, de eso ténganlo claro. Tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Y asimismo Él buscó a Juan, también buscó a todo Israel. Y te busca continuamente, de día y de noche, te levanta en la madrugada a orar, te atrae con lazos de amor, con cuerdas humanas. De todas maneras y de toda forma, Él te busca. Y conforme Él nos busca, no solamente para decirnos hola, Él también quiere hacer un pacto y un compromiso, porque su amor es así, porque todo amor conlleva a un compromiso. Y ese compromiso es de fidelidad eterna, fidelidad eterna. Y Él quiere también ese compromiso, Él espera eso de nosotros, que nos comprometamos con Él hasta la muerte. Y es por eso que en los últimos días también aparecen las bodas del Cordero, porque nosotros como el cuerpo de Cristo vamos a unirnos conjuntamente con Él. Y no estoy hablando de relaciones sexuales para nada, muchos lo pueden malentender, sino más bien esa comunión que Él tenía con Adán y Eva en espíritu, en verdad, dejando aparte el pecado y volviendo al plan perfecto de comunión y de amor. Ese era su plan, tener comunión con nosotros y amor eterno. Y Él quiere cumplir esa promesa el día de hoy en tu vida. Él quiere hacer un pacto contigo, un acuerdo de amarte y de darte lo mejor. Pero tú también tienes que dar ese paso de compromiso, porque el amor siempre conlleva a compromiso. Y debemos vivir en ese compromiso conforme a su palabra, viviendo en el Espíritu, porque Él nos predestinó. Si vamos a Efesios 4, podemos leer que Dios ha predeterminado que seamos como Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que si nos hemos comprometido con Él, debemos tener una conducta semejante a Cristo. No ser como Dios, sino más bien tener una conducta y mostrar los frutos del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu Santo, que tiene muchas ramificaciones. También si vemos en Génesis 1, sí, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza, no para que nos enseñoreemos sobre los hombres, ¿vale? Y no para que nos hagamos como Él, como Dios, creamos que somos Dios y podemos deliberar juicios contra todo el mundo, o creernos omnipotentes, todopoderoso. Voy a crear una religión propia por cuanto yo defino la estructura y reino de mi propia vida. No, Dios no dijo eso. Dios dijo que seamos un reflejo de su gloria. Y ese reflejo de su gloria es Jesucristo. ¿Y cómo podemos ser como Jesucristo en estos últimos tiempos? Sino conforme a la conducta, conforme a mostrar ese testimonio. Debemos mostrar ese testimonio. No enseñorearnos sobre los hombres ni crear nuestra propia religión, porque al final esto no es religión sino relación. Porque lo que Dios quiere es que podamos ser reflejo de su gloria en esta tierra, y así otros puedan notar algo distinto, y así tal vez tú que estás viéndome en este momento puedas ser precursor o ayudante para traer todas las almas necesarias, todas las personas que están en necesidad a los pies de Cristo, al plan que Él predestinó para cada uno de nosotros, que es volver a la comunión con Él. Un ser ilustre, como ya todos lo conocen, se le rindió culto en Brasil, en el carnaval y en muchos lados del mundo, porque últimamente estas celebraciones han sido muy extrañas, ustedes bien lo saben.
él creyó que podría ser como Dios. Y vean la consecuencia de lo que pasa cuando una persona se levanta, o un ser cualquiera se levanta en orgullo creyendo que puede ser más que él. Él fue lanzado al infierno. Aún así, él anheló ser como Dios y aún no se rinde. Y esto lo vamos a descubrir más adelante en el libro de Apocalipsis, con la bestia, el hijo de perdición o el anticristo. Y es que él no se rinde hasta que le den la condena eterna y definitiva. Así que debemos ser semejantes a Dios por medio del ejemplo de Jesús, con ayuda del Espíritu Santo, mostrando su testimonio a todo el mundo para ganar almas para el Señor. Y no son números. Cada alma tiene un valor que es precio de sangre. Tú fuiste pagado por precio de sangre. Seguimos con el versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis y dice así: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 congregaciones, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Y este número 7, déjenlo en su memoria, grábenselo, significa santificación. Y es que el 7 está siendo hablado aquí de manera colectiva. Es decir, que el Señor espera colectivamente de su iglesia, nosotros el cuerpo de Cristo, sus hijos, que seamos santos, que seamos santificados continuamente, lavando nuestras ropas. Y ese es el propósito para este cuerpo de creyentes, que es demostrar el reino de Dios, los principios y el carácter. No bajo una estructura religiosa, sino más bien por amor. Porque cuando tú te enamoras de alguien, tú quieres cambiar todo lo malo porque amas a esa persona. Y ese es el amor que nosotros debemos tener a Jesús, a Dios, que por cuanto lo amamos tanto, queremos ser agradables a Él. Ahora, estas iglesias, estas 7 iglesias que habla Juan, pueden ser semejantes o son semejantes al cuerpo de creyentes, que somos nosotros. Y este cuerpo de creyentes pasarán por un proceso, este proceso de los últimos tiempos. Y solamente los que son verdaderos a Él, los que los aman verdaderamente, van a ser ese reflejo de Dios, ese reflejo del reino de Dios. Veamos el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. No sé si algunos de ustedes han tenido estas experiencias, que de momento han escuchado la voz de Dios. Yo personalmente tuve una experiencia así, donde escuchaba esa voz que era un estruendo, era como una voz de relámpago, era trueno, te entraba como en cada célula de tu ser, en cada célula. Y algo parecido tuvo Juan. Así como él tuvo eso, yo tuve esa experiencia. Cada quien tiene una experiencia con Dios distinta que puede ser confirmada o filtrada a través de la Biblia. Vemos algo similar en la palabra de Dios en número 7, donde se está haciendo la dedicación del templo, la dedicación del tabernáculo. Y dice así: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oí la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Este propiciatorio se llama caporet, es una cubierta del nuevo pacto, es como decir, era una caja de oro, y en la parte de arriba estaba el caporet, que era la cubierta del nuevo pacto, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los querubines. Entonces imagínense una caja de regalo, bueno, de oro en este caso, con las alas de los querubines que casi se tocaban, que se cubrían. Y entonces decía que Moisés escuchaba esa voz de en medio de esa caja, de esa arca del testimonio. Y así fue como Moisés escuchó la voz de Dios. Él en este momento experimentó tener una relación con Dios, porque en aquel tiempo era muy raro escuchar su voz. Entonces, vemos aquí que el Apocalipsis
es un cumplimiento masivo de las profecías del Antiguo Testamento y una confirmación de lo que vieron los discípulos. Yo quiero que presten atención a esto porque me parece muy interesante y creo que esto es una palabra que va a llenar bastante su corazón. Aquí Moisés se presentó. Vean el orden, cómo todo pasó. Moisés se presentó ante el tabernáculo. Él experimentó la voz de Dios. Tuvo una intimidad con él. Y escuchó la voz que le hablaba. Lo mismo quiere Juan expresar en este versículo. Leámoslo al revés, entendámoslo al revés. Miren esto. Dios lo llamó por su nombre. Moisés escuchó su voz y experimentó tener una comunión con él cuando entraba en el tabernáculo. Y esta es la manera como cualquiera de nosotros puede escuchar la voz de Dios cuando nos presentamos a Él. Venimos humillados, esperando. Él nos llama por nuestro nombre porque nosotros no los buscamos a Él, Él nos busca a nosotros. Y así podemos experimentar tener una comunión con Él. Cuando entramos al tabernáculo, a ese lugar secreto, a tu habitación, en ese lugar donde tú puedes estar solo con Dios. Qué hermoso esto. Le doy la bienvenida a Carmen, a Celso Vázquez, a J.M. Díaz, Carlos Villa, Gwen García, Tiempo Sin Verte y a La Palabra. Yo les doy muchísimas gracias por estar viendo este live porque es de edificación para todos nosotros y nos da la confirmación que Apocalipsis no es un libro que hay que tenerle temor, sino más bien amor. Hay que tenerle mucho amor porque el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento. Ahora, sigamos con esto. El cuerpo fue llamado por sus nombres. Sí, si volvemos a ese capítulo, Dios le dio el nombre de cada una de esas iglesias, ¿cierto? Ellos escucharon la voz de Dios por cuando fueron llamados por sus nombres. Y por cuanto ellos experimentaron esa relación con Él, con el Padre, ahora los miembros deben ser ese reflejo de su conducta y principios en estos últimos tiempos. Y ahora es cuando tenemos esa experiencia de comunión verdadera con Dios, nuestra vida mejora. Y es que sin comunión, sin esa relación con Él, nunca vamos a estar preparados para lo que viene. Así que yo les invito el día de hoy a provocar esa presencia divina a través de esa comunión. Porque ya Él te llamó, Él te predestinó, Él conoce tu nombre. Ahora faltas tú de aquel lado entrar al tabernáculo, como hizo Moisés, y experimentar su voz. Porque cuando alguien escucha la voz de Dios, ya sea a través de la Biblia, audiblemente, en sueño, tu vida no va a ser igual. Eso tenlo por seguro. Así que ora en el nombre de Jesús para que esta palabra pueda entrar en nuestros corazones, para que esta palabra pueda florecer y que nos ayude a través del Espíritu Santo a hacer y cumplir ese propósito divino que tú tienes en nuestras vidas. Dios, yo te pido que tú apartes el mal y el maligno de cada uno de mis hermanos y que les des esa comezón por aprender, ese anhelo, ese deseo de escudriñar tu palabra y de buscarte en espíritu y en verdad, para que ellos, tanto ellos como yo, podamos ser reflejo de esa gloria y poder, Señor, rescatar más almas a ese plan que ya fue predestinado, que es rehacer, es restaurar esa comunión divina que tú tenías antes del pecado con Adán y Eva en el huerto del Edén. Padre Santo, muchísimas gracias y yo te pido que los guardes del mal y que tu Espíritu Santo los guíe por sendas de rectitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Muchísimas gracias por ver esto. Ahora voy a estar publicando unas preguntas para ver si aprendieron o solamente para que reflexionen un poco de lo que sería Apocalipsis 1 del versículo 9 al versículo 12, al versículo 11. Así que bueno, esperen ese post que ya lo voy a publicar y vamos a ver si todos pudieron entender esta lección tan hermosa. Así que hasta la próxima y que tengan unas buenas tardes o buenos días dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias, Gwen. Un gusto otra vez volver a verte y espero que esta palabra, conjunto con los otros lives, pueda ser de edificación para tu vida. Muchísimas bendiciones de donde estés y hasta la próxima.